Apoyalo. Claro, es que lo pone pone. el teléfono en línea y si estoy en casa lo tengo, no estoy. Ahí va. Sí, a mí me suena a las 2 de la mañana. Chicos, cuando explique sobre el mapa, me voy a ir para allá. Bueno, ¿sí? Acá está abajo. Acá Ya se está transmitiendo todo. Listo. Martín. Un segundo, Bajar el medio, quiero decir. ¿Es necesario esto? No. Si hablas fuerte, no. Si hablas fuerte, no. Vos decime, Carlos. Ya está transmitiendo. ¿Vos qué vas a hacer? Sí. Bueno, le damos la bienvenida desde ATE Rosario. Queremos presentar el ciclo de charlas que estamos realizando desde ATE Rosario en el marco de la defensa de nuestro río Paraná, en defensa de la soberanía nacional, de nuestros astilleros, de nuestros recursos naturales y de todas las fábricas que son de industria nacional. Vamos a darle la bienvenida a Romina Cortaberría y Ágata Greenberg, que bueno, y a todos los compañeros de Social 21 que están acá presentes y que están en ATE Rosario, vinieron para poder brindarnos esta charla. Así que bueno, bienvenidas. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecemos principalmente a Fernando Peirano y Lorena Almirón por la invitación, por recibirnos acá en su casa, en la seccional ATE Rosario. Así que bueno, lo que vamos a ver hoy en este inicio de Cátedras Bárbaras es el Plan Naval Argentino, que es un proyecto, un plan productivo que realizamos en el año 2012 desde el Foro Naval Argentino, apoyado en dos proyectos de ley, que son Transporte por Agua con Reserva de Cargas y Fondo de Desarrollo de la Industria Naval Nacional, que son proyectos que tienen origen en ATE, redactados por los trabajadores del astillero Río Santiago. Estos proyectos fueron creados al calor de la lucha frente al intento de privatización del astillero Río Santiago, cuando en los 90 Menem intenta privatizar la fábrica, los trabajadores resisten, frenan el intento de privatización, pero se dan cuenta en ese momento que no alcanzaba solamente con frenar la privatización, sino que además tenían que generar trabajo, porque es el método que tiene el neoliberalismo para deprimir el Estado empresario. Les quita trabajo, deprime a sus trabajadores. Entonces, luego de haber comprendido esto, crean los proyectos de ley en los cuales nosotros nos apoyamos y realizamos este plan naval que vamos a ver ahora. Entonces, para empezar, lo que vamos a ver principalmente es un poco la Argentina. Necesitamos ver un poquito qué es lo que está sucediendo en nuestra patria para poder comprender por qué tantos años después, hoy en el 2021, nosotros seguimos impulsando estos proyectos de ley para que sean aprobados, proyectos de ley que tienen estado parlamentario, que se los vamos dando desde Social 21 año tras año, que lo firman diputados de todas las vertientes políticas gracias a la militancia de Social 21. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ver un poquito la Argentina. ¿Qué fue lo que pasó? ¿No? La Argentina creció en el año 2009, cuando la Cancillería Argentina presenta toda la documentación correspondiente ante la ONU. Esto es la Convención de los Derechos del Mar, ¿no? Que lanza una reglamentación mundial para todos los países con costa para que puedan extender su plataforma marítima. Entonces, la Cancillería Argentina hace un exhaustivo estudio de nuestra plataforma continental y hace la presentación.
en el año 2016, 2010, se aprueba la extensión marítima y pasamos a ser un país estrictamente marítimo, donde tenemos el 63% de nuestro territorio en el mar. Nuestras dimensiones son, en el continente americano, 2.800.000 kilómetros cuadrados, 1 millón de kilómetros cuadrados de continente antártico y 6.500.000 kilómetros cuadrados de mar. El 63% de nuestro territorio se encuentra acá en el mar. Entonces, a partir de este cambio, nosotros nacemos, como les comentaba antes, nacemos como Foro Naval Argentino con el objetivo principal y no excluyente de otros de crear el Ministerio de Asuntos Marítimos y Navales de la Nación, porque todas las cuestiones vinculadas al mar están subordinadas a una Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. O sea, la porción más grande de nuestro territorio, ¿no? En una subsecretaría dentro de una secretaría. O sea, nos quedó chica la secretaría, necesitamos un ministerio que se haga cargo de la mayor porción de nuestro territorio, ¿no? Bien. A partir de este cambio, el centro de la Argentina se redirecciona hacia el sur, cambia, deja de ser Buenos Aires y pasa a ser la Tierra del Fuego, equidistante entre la Quiaca y la Antártida, queda en el centro. Entonces cambia y pasa a ser el centro geográfico y geoestratégico de la Argentina. Entonces pasa a ser inclusive más importante que las Islas Malvinas, porque tenemos los dos pasos naturales más grandes, que son el pasaje de Drake y el estrecho de Magallanes, que hoy las multinacionales lo utilizan como redes troncales del comercio. Y nosotros no tenemos nadie que controle, no tenemos patrulleros, no tenemos buques, no tenemos nada que controle estos dos pasos naturales que comunican el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Y las multinacionales del transporte, que hoy se van al gigantismo y hacen buques cada vez más grandes, hoy no pasan por el Canal de Panamá, y además de que no pasan por hacer buques cada vez más grandes, tienen que pagar $250.000 para pasar, porque buque que pasa, buque que tiene que pagar, y pasar por acá les resulta completamente gratuito, no tenemos nadie controlando. Bueno, por otro lado tenemos el mar más rico en alimentos, que se da a partir de la corriente cálida que viene bajando del Brasil, viene por acá, una corriente cálida, pega la vueltita en las Islas Malvinas, y la corriente fría circumpolar antártica que viene subiendo, ¿no? Y pega la vueltita. Acá confluyen. ¿Y qué pasa cuando confluyen? Generan el clima más propicio para la reproducción del fitoplancton. Esto es la base de la cadena alimentaria, la base de la cadena trófica. Entonces hace que vengan todas las especies a alimentarse, a reproducirse, a desovar en nuestro territorio. Y esto hace que todas las potencias extranjeras que ya depredaron todos sus caladeros naturales hoy vengan por el nuestro, ¿no? Y tampoco tenemos patrulleros que controlen nuestro espacio marítimo. Entonces nosotros proponemos que se creen los patrulleros oceánicos multipropósitos que sean fabricados en el astillero Río Santiago para patrullar nuestra mayor porción, ¿no? Porque de los 10.300.000 kilómetros cuadrados que tenemos de superficie total, el 63% está completamente sin patrullar. ¿Se preguntaron alguna vez por qué tenemos tantos patrulleros en la tierra controlándonos a nosotros, vigilándonos, y no hay un solo patrullero en el mar? Bueno, es algo que nosotros nos tenemos que cuestionar como argentinos, preguntarnos por qué sucede esto y exigir que se construyan los patrulleros para frenar la depredación, para proteger el alimento de nuestros hijos. Porque hoy nuestros niños, los argentinitos, tienen que alimentarse con pescado. Inclusive las madres desde el embarazo tienen que consumir pescado por todos los nutrientes, los aceites esenciales,
el omega 6, vitaminas del complejo A, B y D, que son necesarios para el desarrollo neuronal. Son necesarios para que puedan desarrollar su cerebro. Sin embargo, nos están privando de nuestro alimento, nos están privando del pescado. Entonces es un atentado directo contra nuestro pueblo. Entonces tenemos que defender nuestro recurso también, defender nuestro territorio, defender nuestra patria, defender nuestros recursos. ¿Sí? ¿Qué más? Además de esto, somos el país más austral del mundo, no hay un país más al sur que la Argentina. Y sin embargo no tenemos una flota mercante que transporte las 100 millones de toneladas que exportamos a granel anualmente y las 30 millones de toneladas que importamos de productos manufacturados anualmente. No tenemos flota mercante, ¿no? Esta fue destruida en los años 90 y es lo que hoy venimos a plantear que hay que reconstruir a partir de estos dos proyectos de ley que ahora Nata va a explicar. Entonces, sé que por ahí es un poco mucho toda la problemática y es un poco desalentador ver la situación en la que se encuentra nuestra patria, en la que se encuentra nuestro pueblo, nuestro país, teniendo tanto recurso, tanto territorio, y nosotros no la vemos ni siquiera pasar. Somos como extranjeros en nuestra propia tierra. Entonces, a partir de todo este cambio, de toda esta problemática, nosotros creamos el Plan Naval que hoy vamos a ver, apoyados en estos dos proyectos de ley que tienen su origen en Asociación Trabajadores del Estado. Así que bueno, los voy a dejar con Ada para que te explique. Yo te puedo ayudar con el Buenas tardes. Como nos contó Romina, ahora vamos a ver los dos proyectos de ley sobre los cuales construimos el Plan Naval Argentino. Son los proyectos que realizaron los compañeros del astillero Río Santiago. El primero es transporte por agua con reserva de carga y el segundo es el Fondo de Desarrollo de la Industria Naval Nacional. Primero vamos a ver qué es la reserva de carga. Este es un derecho internacional que tienen todos los países a transportar el 50% de sus importaciones y el 50% de sus exportaciones en buques de bandera nacional. Nosotros teníamos y hacíamos uso de nuestra reserva de carga hasta la década del 90, en que Menem desregula el mercado de flete. Entonces lo que vamos a ver ahora en realidad es por qué hoy en el año 2021 estos proyectos de ley tienen estado parlamentario desde el año 2002 consecutivamente todos los años. Los volvemos a presentar. Cae el estado parlamentario y volvemos a presentarlos. Entonces, ¿cómo puede ser que estemos hoy acá hablando de estos proyectos de ley? Entonces vamos a explicar qué es lo que pasó en la Argentina para que después de tantos años sigamos hablando de esto. Nosotros en el año 1990 teníamos una flota de 152 buques de bandera nacional y llevábamos en nuestras bodegas casi 3 millones de toneladas. En el año 91, más o menos manejando los mismos números, hasta que el 3 de septiembre de 1991 Menem y Cavallo sacan el decreto 1772, que es el que desregula el mercado del flete. Esa reserva de carga que era para hacer en buques de bandera nacional queda abierta para que cualquier buque de cualquier bandera pueda hacer los fletes de nuestro comercio exterior. El 29 de octubre de 1991 se produce el primer cese de bandera. Desde el 29 de octubre de 1991 al 1 de enero de 1992, la Argentina pierde 67 buques de bandera nacional. Esto es más de un buque por día que pierde la bandera nacional. En 1992 la Argentina pasa a tener apenas 82 buques y llevar 1.200.000 toneladas de los 152 buques que teníamos antes del decreto 1772. Lejos de mejorar, para el año 2000 la Argentina tenía apenas 19 buques de bandera nacional y llevaba nada más que 166.000 toneladas en sus bodegas. Y esto es producto de una decisión política, privatista y neoliberal. Y eso es lo que pasó en la Argentina con nuestra reserva de carga. Entonces, ahora vamos a ver gráficamente qué es lo que significa en cuanto al flete. En el año 2000, cuando se terminaron de desarrollar estos proyectos, el volumen del flete de la Argentina estaba en 3.000 millones de dólares. Esto quiere decir que la Argentina pagaba fletes para que lleven y traigan nuestras importaciones y exportaciones por un valor de 3.000 millones de dólares anuales. Como la reserva de carga es el 50% para fletes de bandera nacional,
Eso significa que de los 3.000 millones, 1.500 tendrían que haber sido hechos por nosotros y los otros 1.500 millones por los fletes protegidos por el extranjero. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, los fletes con los países con los que nosotros comerciamos. Acá lo que vamos a ver entonces es una serie que va del año 81 al 99 para ver cómo fue decayendo nuestra participación dentro de esa reserva que teníamos de carga del 50%. En el año 81, del 50% que nos correspondía, estábamos en el 36,4%. O sea, hacíamos casi todo el uso de nuestra reserva de carga en buques de bandera nacional. Esto ya empezó a caer desde la década del 80. Durante los últimos años el gobierno de Alfonsín trata de levantar, manda a fabricar buques en Astillero Río Santiago, el Isla Malvina y el Isla Soledad, que eran buques portacontenedores, muy modernos, con grúa de maniobra propia. Sin embargo, no logra repuntar. En el 90 llega Menem, en el 91 viene el decreto 1772, y desde el 95 al 99 la Argentina pierde aproximadamente 1.500 millones de dólares por año pagados a los fletes. ¿Por qué? Porque la balanza debería equilibrarse. Nosotros hacemos 1.500, los otros países hacen los otros 1.500, pero si nosotros tenemos que pagar todo, nosotros estamos perdiendo los que tendríamos que estar haciendo nosotros. En el año 99, del 50% que nos debería corresponder de reserva de carga, la Argentina hizo apenas el 0,9%. Ni siquiera el 1% de los fletes de nuestro comercio exterior se hizo en buques de bandera nacional. Todo esto, que no se hizo en buques de bandera nacional, se hizo en buques extranjeros de las multinacionales. Entonces nos dicen, bueno, pero bajó la participación argentina porque el mercado bajó. No, justamente, ahora lo que vamos a ver es cómo eso es mentira y es todo lo contrario. Arriba en la línea en violeta lo que vemos es cómo fue creciendo el mercado del flete argentino, el mercado del flete internacional. Ven cómo la línea va subiendo y llegando a un pico máximo acá en el 97 en 3.600 millones de dólares. Lo que vemos en rojo abajo es la participación argentina en esos mismos fletes. Cuando esto debería ir a la mitad y siguiendo el mismo dibujo, vemos que baja y cada vez va más abajo. Y en el punto máximo, en donde estamos en 3.600 millones de dólares, la Argentina hizo apenas 39. Entonces, no es que la Argentina no hace fletes porque no hay mercado y porque... No. La Argentina hace cada vez menos flete porque nos dejaron afuera del mercado de los fletes, desregulando el mercado, abriéndolo a las multinacionales y permitiendo que una política neoliberal y privatista impidiera nuestro comercio exterior. Entonces, así estamos hoy. Y ahora lo que vamos a ver es... Sí, por favor. Vamos a comparar lo que exporta la Argentina con el flete. La Argentina exporta, en primer lugar, harina de soja. Después tenemos aceite de soja, petróleo crudo, trigo y maíz, soja. Recién en sexto lugar hay autos. ¿Qué significa esto? Que la Argentina exporta principalmente materias primas sin mano de obra agregada, a granel, suelto. En el año 2000 la Argentina exportó 2.900 millones de dólares en harina de soja. Y ese mismo año pagó 3.000 millones de dólares en conceptos de fletes de exportación e importación. Eso significa que toda la harina de soja que exportamos en el año 2000 no alcanzó para pagar los fletes del comercio exterior argentino. Y nosotros, que somos un país exportador de materias primas, no siquiera estamos usando el valor agregado que le da el flete, si lo estamos igual dejando en manos de los países con los que comerciamos y de las multinacionales, que son las que se hicieron cargo de nuestros fletes. Entonces, ni siquiera estamos aprovechando el flete para darle un mínimo valor agregado a nuestra materia prima. Y para terminar con lo que es la reserva de carga, vamos a comparar el flete con lo que importa la Argentina. ¿Qué importamos? Bueno, todo lo contrario de lo que exporta. Suministros industriales, bienes intermedios, piezas y accesorios para bienes de capital, maquinaria, bienes de consumo, automotores. ¿Qué es esto? Mano de obra altamente calificada. La Argentina lo que importa es trabajo calificado. ¿Qué significa esto? Esto, todo lo que importa a la Argentina viene en contenedor. Muy caro, mucho valor agregado. Cada contenedor que entra a la Argentina son nuestros desocupados, porque todo esto que nosotros importamos podríamos fabricarlo y sin embargo lo estamos importando. Y encima que lo estamos importando, estamos pagando el flete, que es un valor agregado. Entonces, ni siquiera en el lugar de fuerza del comprador, donde yo te digo, te compro, pero el flete lo hago yo, porque puedo pulsear. No. Incluso cuando importamos, también estamos pagándole el flete a las multinacionales. Y como es un valor agregado y es tan importante el volumen del flete, queda en segundo lugar con respecto a lo que importa la Argentina. Eso es lo que significa el flete del comercio exterior.
Es un valor agregado que nosotros perdemos, tanto en las exportaciones de nuestra materia prima y después desde el lugar de fuerza del que importa. Entonces, por eso nosotros, con el primer proyecto de ley, lo que planteamos, muchas gracias, es recuperar ese mercado de flete. Que el 50% de los fletes del comercio exterior se hagan nuevamente en buques de bandera nacional, tanto los de importación como los de exportación. Entonces, esto va de la mano del segundo proyecto de ley, que es el Fondo de Desarrollo de la Industria Naval Nacional, FODIN. ¿Se lee bien? El FODIN es un impuesto del 2% que se le va a cobrar a todos los fletes, no a los productos, sino a los fletes, tanto de importación como de exportación. Como vimos recién, en el año 2000 el volumen del flete en la Argentina estaba en los 3.000 millones de dólares. Hoy está alrededor de los 7.000 millones de dólares. Grecia. Entonces, el FODIN es un impuesto del 2% que se le va a cobrar a los 7.000 millones de dólares que pagamos todos los años en concepto de fletes de comercio exterior. Eso significa que son 140 millones de dólares que tendríamos disponibles. ¿Para qué? Bueno, justamente, una vez que recuperamos el mercado, lo que necesitamos es buques para navegar. Entonces, esto es el financiamiento para poder efectivamente fabricar los buques que necesitamos para hacernos cargo del 50% de nuestro comercio exterior y fabricar los buques en la Argentina. Entonces, aquí vamos a beneficiar con el FODIN a los armadores. El armador no es el que hace el barco, nosotros hacemos un astillero. El armador es el que tiene una naviera y el que hace efectivamente los fletes. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es financiar a los armadores para que fabriquen los barcos en astilleros nacionales. Fundamental. El trabajo queda en la Argentina. Pero para eso, nosotros le vamos a poner una condición. Tiene que convertir en un armador nacional. ¿Qué significa esto? Bueno, tiene que estar inscrito como una sociedad anónima, una SRL en la Argentina. Tiene que tener una cuenta corriente en un banco argentino. Tiene que cumplir las leyes laborales y comerciales argentinas. Tiene que estar tripulado por argentinos y por sobre todas las cosas tiene que tener bandera nacional. Entonces cada barco tiene que ser como una pequeña isla argentina que esté en movimiento por el mundo. Con eso nosotros le vamos a garantizar al armador la plata para fabricar el buque y el mercado del flete para que efectivamente pueda trabajar, como vimos con la reserva de carga. Redondo. Entonces la Argentina va a tener una cuenta en donde se va a destinar un porcentaje al crédito y un porcentaje al subsidio. Esto es muy importante para comprender cómo funciona el capitalismo en el mundo. Toda la industria naval en el mundo está subsidiada. En este momento, Japón y Corea del Sur son los países que tienen la industria naval más eficiente en el mundo y ellos subsidian a su industria naval con un 20%. En segundo lugar, en nivel de eficiencia, tenemos Estados Unidos y Europa, con un subsidio del 30%. En tercer lugar, nosotros y Brasil con un subsidio del 40% a la industria naval. ¿Qué significa? Que lo que vos pagás 100, fabricarlo en Japón costó 120, en Estados Unidos 130, en la Argentina 140. Lo que pasa es que nos quieren hacer creer que no hay que subsidiar, que el subsidio estatal es malo. Sin embargo, en una industria tan grande como la naval, donde un barco cuesta 50 millones de dólares, hay subsidio estatal. Entonces estamos hablando que al máximo nivel del capitalismo mundial, Japón, Estados Unidos, Europa, hay subsidio estatal. Parece que del Ecuador para abajo no funciona también lo del subsidio estatal. Sin embargo, nos dicen que no tenemos que subsidiar, pero ellos están subsidiando su industria naval. Y a nosotros nos dicen que tenemos que dejar a la libertad del mercado porque la mano mágica del mercado va a corregir las distorsiones de precios que tienen los países.
Y eso es absolutamente falso, porque si Japón subsidia con un 20% su industria naval, nosotros para poder ser competitivos y vender el barco al mismo precio que ellos, también tenemos que subsidiar a nuestra industria naval. Entonces la vamos a subsidiar con un 40%. Pero la diferencia con Japón es del 20%, porque Japón también subsidia su industria naval. Entonces, el subsidio estatal en una industria en donde algo vale 50 millones de dólares, no está mal. Entonces nosotros vamos a tener una cuenta que va a ser 40% subsidio y 60% crédito. El subsidio se lo lleva el armador, queda arriba del barco, no vuelve. Pero el crédito es un préstamo. El crédito lo van a tener que devolver. Para darle el crédito, a cada armador le vamos a poner una exigencia. Va a tener que hacer una inversión genuina que represente por lo menos el 15% del barco. Por ejemplo, el motor. La Argentina antes fabricaba grandes motores diésel, gracias a Menem tampoco los fabricamos más. Entonces le vamos a decir al armador, bueno, vaya a la China, Alemania, Suiza, compre un gran motor diésel, tráigalo a la Argentina y una vez que su motor esté en el astillero, nosotros ahí le vamos a dar el crédito. Pero de esta manera nos aseguramos que usted no se va a tomar el buque con nuestra guita y que efectivamente va a fabricar y va a hacer fletes para la Argentina. Entonces, el FODIN va a empezar a crecer, porque nosotros tenemos todos los años una entrada fiscal. Voy a tener que borrar después. Estás mirando. Lo estoy escuchando con delay. No, está escuchando acá en el pasillo. Bueno, nosotros tenemos todos los años una entrada fiscal constante de 140 millones de dólares, que es el 2% del impuesto. Esto entra todos los años. Pero ¿qué otra cosa vamos a tener? La cuota de retorno, que es del crédito. ¿Cómo va a devolver el armador? El 60% de 140 millones de dólares es 84 millones de dólares. El armador lo va a devolver en 10 años, una cuota por año de 8.4 millones de dólares. ¿A partir de cuándo? A partir del tercer año recién le vamos a pedir que devuelva. Un barco tarda aproximadamente 2 años en fabricarse. Un barco de unas 65.000 toneladas de porte bruto, que es un barco tipo como los que necesita la Argentina. Entonces nosotros le vamos a decir al armador que recién a partir del tercer año, cuando ese buque esté navegando, haciendo fletes, efectivamente, a partir de ahí empieza a devolver la plata del crédito que le dimos. Entonces, el primer año el FODIN es 140, el segundo también, y a partir del tercer año el FODIN empieza a crecer. Y al año siguiente entra otro armador. Y así, año tras año, el fondo va a ir aumentando debido a las cuotas de retorno de los armadores que empiezan a devolver la cuota del crédito. Pero esto no va a seguir creciendo indefinidamente. Va a llegar un punto en que va a encontrar un amesetamiento, se va a estabilizar. Y esto tiene que ver con dos factores. Por un lado, tiene que ver con la cuota de retorno. El primer armador va a pagar durante 10 años. Cuando ese armador deja de pagar, al siguiente año hay una cuota menos que va a entrar, pero como nosotros lo que necesitamos es reactivar la industria naval argentina, volver a tener una flota mercante, vamos a poner 140, 140, 140 todos los años. Entonces, al siguiente año va a entrar la primera cuota de otro armador. Entonces, una cuota menos y una cuota que entra hace que nivele las cuotas de retorno. Y por otro lado, y más importante, la saturación del fondo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo hago para exprimir y sacarle el mayor provecho al FODIN? Nosotros lo que queremos es tener una flota mercante y navegar, hacernos cargo del flete internacional. No queremos funcionar como un banco, especulando, dando crédito y ganando intereses con los armadores. No. Como al principio no hay industria naval, no hay armadores, no hay buques, no hay nada, tanto el crédito como el subsidio tienen que salir del fondo. Pero una vez que esto esté en movimiento, que
que hay un montón de armadores que están fabricando buques en todos los astilleros que se pusieron de pie, que están haciendo los fletes, que se están haciendo cargo del 50% de nuestro mercado de comercio exterior. Bueno, ahí se va a hablar con los barcos para que sean ellos los que den el crédito y nosotros poder volcar la totalidad del FODIM al subsidio. Entonces, nosotros tendríamos el subsidio del 40%, sería la totalidad de los 140 millones de dólares. Y el crédito, otorgado por los bancos, del 60%, serían 210 millones de dólares. Entonces, el FODIM va a crecer y se va a estabilizar cuando llegue a los 350 millones de dólares por año entre crédito y subsidio. Esto significa que la Argentina podría, cobrándole apenas un 2% de impuesto a las multinacionales, fabricar hasta 7 buques por año. Entonces uno dice, pero la puta madre, perdón. ¿Quién puede estar en contra de esto? ¿Cómo puede ser que no se aprueben estos proyectos de ley? Bueno, todos los cipayos y alcahuetes de las multinacionales dicen que el FODIM va a encarecer el precio final de compra-venta de un pequeño productor rural o industrial al que ellos en su puta vida vieron. Les voy a poner un ejemplo para que vean cómo incide este 2% en el precio final de algún producto. En el año 2014, la tonelada de soja costaba 550 dólares. En el año 2015, por decisión unilateral del mercado de Chicago, que queda en Chicago, Estados Unidos, pero ellos deciden el precio de nuestra cosecha, la soja pasó a costar 350 dólares la tonelada. Porque sí. El flete, que estaba en el año 2011, 60 dólares la tonelada, el flete a la China, ¿no? Una tonelada puesta en la China sería 60 dólares la tonelada. En el año 2012, por decisión unilateral también de las navieras, pasó a costar 70 dólares la tonelada. Eso significa que hay unos 210 dólares de oscilación en el precio de la tonelada de soja puesta en la China. El 2% es sobre el flete. Grande. Estoy tratando. 1,40. Entonces, ¿cómo puede ser que habiendo 210 dólares de oscilación en el precio de la tonelada de soja puesta en la China, digan que es $1.40 lo que incide en el precio final? No, esto es mentira. Lo que pasa es que todos estos alcahuetes, cipayos de las multinacionales, lo que dicen, cuando creen que nosotros no los escuchamos, es otra cosa. Ellos dicen, estos negros de mierda con $1.40 van a hacer barcos, y cuando hagan los barcos van a querer hacer los fletes, y cuando tengan los barcos y hagan los fletes van a venir por el precio de la cosecha. Y cuando ellos creen que nosotros no los escuchamos, nos interpretan claramente, porque nosotros vamos a hacer los barcos, vamos por el flete y vamos por el precio de la cosecha. Y ahora Romina les va a contar lo más interesante. ¿Qué es el trabajo? ¿Cuántos puestos de trabajo? ¡Queremos laburo! Bueno, vimos los proyectos de ley, ahora vamos a ver el trabajo que implica la reconstrucción de la flota mercante que se va a hacer cargo del comercio exterior argentino. Entonces, la Argentina necesita 118 buques graneleros, 39 petroleros, 14 portacontenedores, 2.400 barcazas para el río Paraná y 840 buques pesqueros. Para los que
por lo general somos la mayoría que no tenemos idea de qué es un buque. Un buque es una proa, una popa, y en el medio, lo que está en el medio, determina qué clase de buque es. Si es plano, es portacontenedor. Si tiene un tanque en el medio, es un buque tanquero petrolero. Si tiene un silo, es un granelero. Así es. Así que bueno, más o menos la dimensión de estos buques es, por ejemplo, de los graneleros, 225 metros, 2 cuadras y media, casi y media de largo, ¿no? Un ancho de 32 metros, 12 de puntal, 9 de calado y 75.000 toneladas de porte bruto. El granelero. El buque tanquero, 145 metros de largo, bueno, 39.000 toneladas de porte bruto. Los portacontenedores tienen 215 metros de largo, 30 de ancho, más o menos todos rondan en casi la misma medida, ¿no? Y 65.000 toneladas de porte bruto. Y las barcazas, que son como cajas de zapatos metálicas, que bueno, imagino que ya las deben, esas las deben recontra conocer, ¿no? Y van en tren de barcaza, empujadas por un remolcador. Se lo contamos a los que no lo saben. Así que bueno, el trabajo que implica la construcción de estos buques se da en 3 etapas. La primera etapa es en el astillero, que es la terminal, la fábrica de barcos. La segunda instancia son los proveedores, que son las pequeñas y medianas empresas que proveen de algunos insumos a la terminal, al astillero. Por ejemplo, el baño, la grifería, son cosas que el astillero no hace. Entonces ahí está la función de la pequeña y mediana empresa que orbita a la empresa estatal. Y después el reflejo social. ¿Qué es el reflejo social? Este cálculo lo hicimos a partir de un estudio que hace un economista, Miguel Lipschitz, que dice que por cada puesto de trabajo industrial que se genera en la Argentina, esto produce a su vez 1.4, un trabajo y medio más de reflejo social. Esto es el trabajador industrial gastando el sueldo en la sociedad, ¿no? ¿Qué hace cuando cobra el sueldo? Va, le compra las zapatillas a los hijos, va a la librería, a la carnicería, bueno, reactiva todo el consumo, ¿no? Entonces ese es el reflejo social. La totalidad de estos buques, ¿no? 118 graneleros, bueno, toda esta cantidad de buques genera 146.000 puestos de trabajo. En astilleros se generan 24.000 puestos de trabajo. Si bajamos un poquito y lo vemos en el gráfico de torta, vemos dónde se da el mayor impacto del trabajo, y es la razón por la cual nosotros, que no trabajamos en el astillero Río Santiago, que no somos trabajadores estatales, militamos tan fuertemente estos proyectos, ¿no? 24.000 en astilleros. En proveedores, 36.000, que son las pymes. Y esto es el reflejo social. Este es el impacto, el mayor impacto que da la construcción de buques en la sociedad. Esto es trabajo para todos. Para los que cortan el pelo, para los que fabrican zapatos, para los que venden libros, para los que venden flores. Esto es trabajo para toda la sociedad. Por eso es muy importante que todos empecemos a militar estos proyectos. No solamente ustedes que deberían hacerse carne, porque estos proyectos tienen origen en ATE, sino toda la sociedad, todos los que están viendo. Hay que llevarlo a todos los lugares donde sea posible para que esto se pueda dar y generar una explosión productiva, no solamente en toda la provincia, porque si nosotros nos ponemos a producir toda esta cantidad de buques en el astillero no da abasto. Es el astillero más grande de Latinoamérica, sí, pero no va a dar abasto a construir solo todo esto. Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a reactivar todos los astilleros de la Ribera Sur, todos los astilleros del litoral argentino, y esto va a generar muchísimos puestos de trabajo más. Entonces se va a expandir la obra y van a empezar a aparecer otras demandas de trabajo, como por ejemplo los portarrodantes, ¿no? que se piden que plantea la ley 26.776 del cruce por aguas argentinos, que indica
que el cruce por agua... Vale, yendo un chiquitín para acá. Acá. Nosotros los argentinos, para ir del continente a Tierra del Fuego, tenemos que pasar por Chile, atravesando 4 aduanas. Nosotros estuvimos en Tierra del Fuego el mes pasado. Hace unos 20 días atrás estuvimos en Tierra del Fuego. Y tuvimos que pasar por 4 tediosas aduanas, manoseos de carabineros que no nos dejaban bajar del micro, un papeleo impresionante, todo innecesario. Bueno, la ley que venimos militando también, la 26.676, de aguas argentinas, debe hacerse en la boca oriental del estrecho de Magallanes, ¿no? Cabo Vírgenes, Cabo Espíritu Santo, ¿no? Que es el cruce corto de 42 kilómetros. También indica la ley que se tiene que hacer con 2 buques portarrodantes, ¿no? Para abastecer la isla y la demanda, ¿no? Del movimiento de gente, de autos, de micro, de lo que sea. Esos buques tienen que ser construidos también en Astillero Río Santiago. Entonces, así es como se va generando muchísimo trabajo más a partir de estas órdenes de compra que se tienen que dar, porque también para hacer el cruce por aguas argentinas está el fideicomiso por $100 millones que firma Axel Kicillof en el año 2015, cuando era ministro de Economía, hoy siendo gobernador de la provincia de Buenos Aires. Él mismo debería ir a buscar el fideicomiso que firmó, el decreto, y emitir la orden de compra para el astillero Río Santiago, porque hoy está siendo atacado nuevamente. Es una segunda embestida en contra de la fábrica estatal, la última que queda, el último bastión del Estado empresario peronista que nosotros tenemos que defender a rajatabla y valernos, porque es nuestra fábrica de soberanía. Hoy no somos soberanos. Al principio explicábamos, ¿no? Todo el conflicto geopolítico en el que nos encontramos, inclusive desde el enclave colonial que tenemos en Malvinas, que es una base de la OTAN. Desde ahí operan, controlan todo nuestro recurso, toda nuestra superficie marítima, controlan todo. Entonces nosotros necesitamos defender el astillero Río Santiago, impulsar los proyectos de ley, lograr que se aprueben, y si no se aprueban, nosotros tenemos que lograr generar la mayor fuerza popular posible para poder disputar el Ejecutivo Nacional, que es la única manera que tiene el pueblo de aprobar estos proyectos, porque sabemos de sobra que los políticos profesionales no los van a aprobar. No los van a aprobar porque los venimos militando desde el año 2000 aproximadamente, cuando los proyectos se crean desde la fábrica y saltan el portón de la fábrica y toman contacto con nosotros, que somos las organizaciones libres del pueblo. Nosotros ahí los empezamos a militar y todos los años le dimos estado parlamentario, y sin embargo los proyectos siguen sin aprobarse. Y estamos llevándolos a toda la Argentina para que todos los conozcan, inclusive a los compañeros de ATE. Estuvimos en Río Gallegos también, estuvimos en Tierra del Fuego con los compañeros de ANUSATE, de la CTA, estuvimos también en General Roca, en Río Negro. Olga Reynoso, Sí. Jorge Pérez Marangoni, Gaby Fernández, Vero Fernández, Fede Sánchez de Tierra del Fuego, Sí. Janco y toda su banda, A los que les mandamos un saludo. Nahuel Garzón de ATE. Sí. Y próximamente vamos a estar también con el compañero Alejandro Garzón en Buenos Aires, debatiendo también estos proyectos para que lo puedan acercar. Es importante que la Argentina recupere su mercado de fletes, pueda crear este fondo para financiar la flota mercante y empiece a generar trabajo digno para todos los argentinos. Así que bueno, esto fue el Plan Naval Argentino. Así que ahora lo que vamos a hacer es abrir el debate para que puedan hacer... Vení, Agata, dale, arrímate. Vamos a abrir un debate para que puedan hacer todas las preguntas que quieran, opiniones, sentimientos. Podemos
leer las preguntas de la transmisión si quieren y contestar, porque hay gente que obviamente no vino porque estamos en una situación bastante especial, estamos en pandemia, nos estamos cuidando, estamos cumpliendo con los protocolos, así que todos los que no pudieron venir, si hay preguntas por ahí las podemos responder también. Si no, podemos empezar por acá, por la sala. Sí, más que nada reforzando el plan naval con la importancia que tiene esta parte del litoral, donde vemos buques todos los días. No es lo mismo que la Cuenca del Plata, acá lo vemos parados todos los días. Y lo que respecta a esto de defendamos el Paraná, en lo cual el Estado está ausente y nosotros nos debemos a el planteo de que cuando hay un Estado ausente, las cosas pasan como pasan a beneficios de unos pocos. Nosotros fuertemente con los controles de los puertos de Senasa que se perdieron ante el privado y la fuga de soja que se ocasionó en el tiempo del macrismo, que se va a Paraguay, la incansable flota paraguaya que vemos en el día a día pasar, los buques que no son de bandera nacional, o sea, controles de los puertos que desde acá, desde esta ciudad, que es casi el centro del país, donde se va el 80% de las exportaciones, y hasta el norte de Santa Fe, son todas terminales y puertos privados, eso como primer agravante. Y en consecuencia también un sector fundamental para esta seccional, que es las vías navegables, donde han salido grandes dirigentes como Cuagliaro, Aguirre y algún otro que más, y que ha ido a una escuela de aprendices. Hoy se encuentra en una desidia programada, en una parálisis mortal, y que también no cumplen sus funciones, son derivadas a prefecturas que tampoco las realizan. Entonces nos vemos en un encontronazo donde los pescadores, los ambientalistas, los compañeros vía navegables, Senasa y la población, es fundamental estos temas. Primero, esto que es el debate El debate que nos debemos los argentinos. el debate, siendo un país bicontinental y marítimo. Y segundo, el control desde el Estado. Vuelvo a repetirte, estando un Estado ausente, pasa la joda de unos pocos que sigue circulando y el Estado no factura, como dijiste antes, somos extranjeros en nuestra propia tierra. Así es. ¿Viste? Yo no sé si otro compañero tenga algo para preguntar. Pueden ser preguntas, opiniones, sentimientos. Llegué tarde a la charla, no sé si lo abordaron antes, pero bueno, están al tanto de la intención de ampliar la hidrovía al norte de Santa Fe, de profundizar el calado. Hay mucha oposición a eso porque, bueno, al norte están los bajos meridionales, hay reservas de humedales, y bueno, eso como que si se draga más esa zona, se van a perder esas zonas. Y bueno, escuché una de las ideas que había para que eso no se hiciera, era que se ampliara lo que pasaría hoy, o sea, que pasen barcazas, no que pasen barcos más grandes, porque es obvio que esta flota, según lo que escuché, lo último es controlada en manos extranjeras, y la intención es ahorrarse fletes, ¿no? Poder transportar más cantidad en menos. Exacto. Y hacer como una avenida, prácticamente, de ahorrarse paradas, tiempo de espera y poder hacerlo más fluido para ellos. Sí. ¿Cómo se puede abordar eso de esta temática, sabiendo con los poderes que se enfrenta uno, con lo que tenemos hoy, que no es mucho? O sea, sé que se vence ahora el plazo de concesión a fines de abril, se renueva por 6 meses, pero ¿qué posibilidades tenemos de pelear, de exigir algo que se pueda ser cumplido relativamente? No sé, esa es mi duda. Sí, es como decís que lo que se intenta, en realidad no es ningún beneficio para la Argentina. En realidad es como vos planteás de que ellos lo que hacen es aumentar sus ganancias
a partir del abaratamiento de costos, ¿no? Porque hacen buques cada vez más grandes, donde le meten más cargas y para eso tienen que dragar mucho más. Entonces para nosotros se soluciona desde acá, que es lo que estábamos conversando antes, ¿no? Pero nos quieren achicar a los argentinos a debatir algo que es importante porque tiene un impacto ambiental fuerte. Al norte inunda y al sur genera sequía. Entonces, es importante que lo abordemos desde la nacionalización del comercio exterior, porque está subordinado. No es más importante la barcaza que el transporte internacional de mercaderías. Entonces, un buque navega 20.000 kilómetros hasta la China, y ahí está la caja, ahí está la verdadera caja para la Argentina. Entonces, lo que hace falta principalmente es nacionalizar el comercio exterior y que todo el conflicto de la hidrovía se va a resolver a partir de la construcción, primero, dejar de dragar y construir las barcazas desde una empresa del Estado. Entonces, cuando vos dejas de dragar, se sigan creando los bancos de arena que frenan, que es la nueva vuelta de obligado, ¿no? Dicen algunos, porque eso impide el avance de los buques. Bueno, Juan Manuel de Rosas puso cadenas para frenar el avance. Bueno, hoy si nosotros dejamos de dragar, la misma acumulación de arena frena el avance de los buques. Entonces nosotros tenemos que primero generar esto, lograr que se aprueben los proyectos de ley, y si no se aprueban los proyectos de ley, como decía antes, generar la fuerza popular suficiente que pueda disputar el Ejecutivo Nacional y aprobarlo, porque ya ni siquiera es una discusión entre los van a aprobar, no los van a aprobar, los tenemos que aprobar. Esto tiene que ser, se tiene que nacionalizar el comercio exterior. No solamente para cortar con la dependencia, sino para defender nuestros recursos, para defender la destrucción de la naturaleza. Son un montón de cuestiones que se resuelven a partir de la nacionalización del comercio exterior. 300 buques pasaron, circularon, navegaron por el río Paraná en un mes acá en la zona. Y un compañero decía el otro día, cuando hacíamos un videíto, decía que el río no se tiene que adaptar al barco, sino el barco al río. Así que eso es, digamos, algo tan simple pero tan cierto. Totalmente. Por eso son las barcazas. Perfecto. O sea, es posible sostener... Al Mississippi no se ingresa así, así nomás como se ingresa en ningún acá. lugar Al del Támesis mundo. no se En el ingresa único así lugar nomás. que todo el mundo hace lo que quiere es en Argentina. Exacto. O sea, es posible sostener un transporte por el río que sea sustentable, protegiendo el río propio. Totalmente. Acá puedo agregar la cátedra de mañana, que es la tercera pata, es la EMA 21, de la Corporación de Transporte Multimodal, que tiene proyecto de ley, que es una corporación del Estado que integra prácticamente los 4 modos de transporte: barcaza, barco, ferrocarril. Entonces, ¿cuál sería la tecnología conveniente? Que además en su articulado contempla la nacionalización de los puertos y su mantenimiento, porque el dragado es interior al mantenimiento de los ríos. ¿Y cuál sería, desde nuestro punto de vista, la tecnología conveniente? Las barcazas para el río Paraná y en los puertos grandes hacer el transbordo a los buques que hagan el transporte de ultramar. Y la barcaza no requiere el calado que requiere los barcos. Entonces puede dejar de dragar, dejar de dañar el sedimento, el piso, y además lo hacen con barcazas fabricadas en Rosario, puedes hacer a donde sea, no necesitas que sean buques. Nosotros No te tenemos... pierdas la de mañana, porque mañana todo esto se va a integrar en un plan logístico integral de la nación, en donde esta es la parte marítima de donde partimos. ¿Por qué el plan naval hoy y mañana EMA 21? Porque el plan naval es el plano de clivaje de la liberación o la dependencia, donde la Argentina va a cortar. Donde la Argentina va a cortar si es una nación libre o es una colonia de las potencias extranjeras. Porque en los términos del intercambio con el mundo,
es donde la Argentina se va a definir como un país industrial o como una colonia agrícola. No es cualquier debate. Es como dice Fernando, es el debate. Porque es la nacionalización del comercio exterior. No es un tema más de los de la agenda mediática. Es el tema de la nación. Porque la nacionalización del comercio exterior se realiza mediante un actor físico que es el buque de ultramar. Porque es una vieja consigna del peronismo, por lo menos, o lo era. Ahora no sé si hay peronismo, pero capaz que no existe más. El PJ no es. Bueno, pero ponele que sí. Pero ha quedado como una vieja consigna que llega a la juventud argentina como una consigna, ¿no?, de la juventud de la década del 70, la tendencia, la nacionalización de la banca y el comercio exterior. Ahora vos preguntás, che, ¿cómo se nacionaliza la banca y el comercio exterior? No sé, hay que hacerlo, pero no sé cómo se hace. Bueno, esta es la cadena de acontecimientos que hay que poner en marcha para hacer efectiva la consigna con la cual todos acordamos de nacionalizar el comercio exterior. ¿Cómo se hace? Vos primero tenés que reservar las cargas internacionales. La mitad de los fletes de importación y la mitad de los fletes de exportación. Que es lo que explicó Agatha al principio, no sé si lo llegaste a ver. La primera ley. Con la reserva de cargas, ¿no? Con los gráficos, explicando lo que es la reserva, que es simple. Es el derecho que tiene la nación a transportar la mitad de lo que se exporta y la mitad de lo que se importa en buque de bandera nacional. Porque eso equipara a la Argentina con el mundo. Es bilateral y equilibrado. Nosotros le vendemos soja a los chinos. Bueno, ¿cómo habría que hacer esto? Simple. La mitad de los fletes a la China lo hacen los chinos y la mitad de los fletes a la China lo hacemos los argentinos. Lo mismo con las importaciones. Importamos muchísimo de China. Manufacturas industriales. Bueno, la mitad tendría que hacerse en buque argentino, la mitad tendría que hacerse en buque chino. Eso es la reserva de carga. Así de simple. ¿Hoy cuáles son los porcentajes? 100% de las cargas están en manos extranjeras. Porque ellos tienen su propio mercado de carga reservado para su país, el cual lo resignan, y desde esa posición de fuerza, de tener buque disponible, invaden tu mercado interno. Entonces son no más de 5 empresas navieras que controlan el 85% del mercado de graneles, que son Cargill, Continental, Archer Daniels Midland, Dreyfus, Monsanto. No, pero no veo buques que digan Monsanto. No, son satélites navieros asociados a su cadena de valor. Te va a aparecer con bandera panameña, bandera de Liberia. ¿Sabes dónde queda Liberia? En África. Es un país que está, ¿no? Vieron que África se separó de América, ¿no? Un país inventado. Bueno, en la costa occidental africana, al sur de esa península, hay un país inventado por los yanquis que se llama Liberia. Después mirale la bandera. Si le mirás la bandera, no te puedes equivocar. Como la de los gringos, pero al revés. Panamá, otro país inventado por los yanquis, eso era la Gran Colombia. Venezuela, Colombia y Panamá eran la Gran Colombia de Simón Bolívar. ¿Qué otro? Islas Marshall, otro país inventado por los yanquis. ¿Qué son? Paraísos